14,000 pesos más que lo que deberías pagar normalmente. Aquí el porcentaje que estás pagando de más son 73% de más. Wow, eso sí que está loco. México es un país donde la clase obrera o trabajadora vive constantemente endeudada. Como ya vimos en uno de mis videos titulado Los salarios peor pagados en México, este país tiene de los salarios más bajos del mundo. El bajo poder adquisitivo de las personas hace que un mínimo o un ligero ajuste en el gasto o una mala administración del salario tengan que recurrir a un préstamo constantemente. En México existen tres tipos de préstamo básicamente. El primero es el préstamo en efectivo, que es cuando el banco o institución te presta dinero a cambio de un interés. Este interés es un porcentaje del total de la cantidad prestada. El tercero es el préstamo de empeño, que es cuando tú dejas un objeto de valor, llámese televisión, bocina o alguna joya, a cambio de una cantidad de dinero. Ese objeto se te regresará únicamente cuando termines de liquidar la deuda. Y por último existe el préstamo de comprar cosas a crédito, que es de lo que vamos a hablar en este video. En México existen tres principales tiendas que se dedican a hacer esto: Coppel, Electra, FAMSA. Verán, este último tipo de préstamo consiste en lo siguiente: tú necesitas un bien material, llámese lavadora, refrigerador, microondas, celular. Tú vas a este tipo de tiendas y dices: yo quiero esa lavadora. En el stand va a haber dos precios: el precio de contado y el precio de crédito. Si tú haces la cuenta y multiplicas los plazos por los meses o quincenas que vienen ahí, te darás cuenta que estás pagando mucho más que el precio a contado. Chéquense, por ejemplo, este sofá cuesta 4,099 a contado. Si decides pagarlo a crédito, son 153 pesos por 36 quincenas, más un pago inicial de 410 pesos. Estás pagando 1,819 pesos más por este sofá. Para sacar esto, divides la diferencia entre el precio inicial, que son 4,099 por 100, es decir, estás pagando 44% más de lo que vale el valor original, es decir, casi la mitad del precio original. Esta bicicleta, su precio de contado son 5,999. Si tú decides pagar a crédito, son 242 pesos por 36 quincenas, más un pago inicial de 600 pesos, menos el pago de contado, son 5,999. Es decir, estás pagando 3,313 pesos más que lo que deberías pagar si pagas a contado. Si dividimos esta cantidad entre el precio inicial y lo multiplicamos por 100, te estás dando cuenta que estás pagando 55% más, es decir, la mitad de lo que vale el precio inicial. Chéquense, aquí en las motos sí está loquísimo la cosa, Son 648 pesos por 48 quincenas, más un pago inicial de 1,900 pesos. Si restamos la cantidad al precio inicial de contado, estás pagando 14,000 pesos más que lo que deberías pagar normalmente. Aquí el porcentaje que estás pagando de más son 73% de más. Wow, eso sí que está loco. Así como va a haber muchas personas que decidan pagar a contado, va a haber muchas otras que decidan pagar a crédito. Entiendo que mucha gente decida hacer esto por motivos de emergencia. Por decir algún ejemplo, te acabas de cambiar de casa, necesitas un refrigerador. Creo que hoy en día un refrigerador es totalmente indispensable para vivir, ya que sin él no puedes almacenar comida y mucha de tu comida se echaría a perder. No cuentas con el dinero suficiente para pagarlo a contado y por lo tanto decides ir a una de estas tiendas para pagarlo a crédito. ¿Algo a crédito alguna vez? Sí. ¿Recuerdas qué fue lo que sacaste? Electrodomésticos. ¿Consideras que fue por mero gusto o porque sí era necesario? Por necesidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando decides comprar algo
a crédito por mero gusto o mera satisfacción, donde no hay ningún tipo de emergencia para comprar dicho producto. Que quiero comprar mi propia motocicleta para que cuando llegue a mi colonia, todas las chicas caigan rendidas a mis pies. Que quiero comprar mi sala nueva para que mis vecinas y mi suegra se mueran de la envidia. O que quieres tu equipo de sonido para que toda tu colonia pueda escuchar tus hermosas canciones de la diva de la banda. Y que seas la envidia de todo el barrio. Todas estas personas que hacen esto, al final de cuentas se están endeudando por ningún sentido. Simplemente para aparentar una imagen que no es. ¿Usted ha sacado algo a crédito anteriormente? Sí, ¿Recuerda qué fue lo que sacó? ropa ¿Y lo hizo por mero gusto o porque sí era necesidad? por gusto. Fue ropa, más que nada fue por un gusto. Ropa fue por gusto. ¿Anteriormente ha sacado algo a crédito? No, tampoco. No me gusta de ver. No, nunca. No me gustan los plazos, la verdad. Simplemente es como de, bueno, pues si tengo el dinero lo uso. Si no, pues puedo esperar. ¿No? ¿Nunca? ¿De veras? No me gustan las deudas y me gusta comprar lo que puedo, pero sin deudas. Soy enemiga de las deudas. Nunca pido fiado. No me gusta deberle a nadie. Así de fácil. No puedo gastar lo que no tengo. Cualquiera que sea tu motivo, para estos lugares la gente que accede a este tipo de dinámicas de pago son el verdadero negocio. Ya que como ya vimos en los ejemplos anteriores, terminas pagando hasta un 70% más que el precio a contado. Ese porcentaje obviamente va aumentando si tú decides pagarlo en un lapso de tiempo mayor. Así es que con esto yo te pregunto a ti, ¿preferirías pagar algo de contado o preferirías pagar algo a crédito sabiendo que estás pagando mucho más por ello? Hasta luego, chicuelo deudor.